¿Qué tal? Saludos y bendiciones para todos. Estamos dando inicio a una nueva temporada en nuestra Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Chile, en Pichilemu. Estamos empezando el estudio de nuestro poderoso libro de Santiago, un libro que nos habla y nos muestra de cómo nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe, cómo nosotros tenemos que llevar nuestra fe a la acción. Y el título de nuestra serie para estos 3 meses es La fe sin acciones no funciona, basado en el capítulo 2, versículo 17. Y el título de nuestro mensaje para hoy, que es el primero, es Las pruebas me hacen sabio. Eso es lo que el autor Santiago nos está hablando en estos primeros versículos. Vamos a estar viendo desde el 1 hasta el 11. Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bueno, pedimos la guía del Espíritu Santo para este estudio y oramos que sea de beneficio y de mucho provecho espiritual para nuestros hermanos acá en la iglesia y para todos los que nos escuchan a través de las redes. Santiago está diciendo acá en el versículo 1 dos cosas. Primero es sobre él, sobre el autor. Santiago es lo mismo que Jacobo, así se traduce directamente desde el griego. Y lo primero que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es acerca de él, acerca del autor. Existen 4 Santiagos en el Nuevo Testamento, 4 posibles autores de este libro. El primero es Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan. El segundo es Santiago, el medio hermano de Jesús. El tercero es Santiago, que aparece en Lucas 6:16, y el otro es uno que le decían Santiago el menor. De estos 4 Santiagos, el Santiago, el medio hermano de Jesús, es el Santiago que se le atribuye la autoría de este libro. No pudo haber sido Santiago, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan, porque este murió en Hechos capítulo 12, es decir, murió antes de que el libro fuese escrito. Entonces, la autoría de este libro se le atribuye a Santiago, el medio hermano de Jesús, que de hecho fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, junto con el apóstol Pedro, junto con el apóstol Juan, y también estaba allí Santiago, los 3 líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Este Santiago también dio un discurso muy importante en el capítulo 15 de Hechos, y allí ustedes también lo pueden ver para que puedan saber más acerca de este Santiago. Entonces, la autoría de este libro se le atribuye al medio hermano de Jesús, Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Y por qué medio hermano? Porque, bueno, Jesús era hijo del Padre Celestial, ¿no es cierto? Jesús tenía en común con sus hermanos solo a su madre, pero no a su padre, porque su padre era Dios, el Eterno, y el padre de sus hermanos era José. Por eso se dice medio hermano. Y como dijimos, era la iglesia, ¿no es cierto? Era líder de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia que existió. Lo segundo que vemos en el versículo 1 es acerca de la dispersión. La palabra dispersión también se conoce como diáspora. Y una diáspora significa eso, una dispersión, una separación, ¿no es cierto?, traducido del griego. Y el pueblo judío, de hecho, había sufrido mucha dispersión por varias razones, por persecución, por mandatos de los gobernantes o por mezclarse con otros pueblos. Pero a Santiago le da lo mismo donde se encuentre cada judío, donde se encuentre cada creyente, en qué región se encuentre, a él le da lo mismo. Él escribe esta carta para todo aquel que la necesita, donde sea que se encuentre. Y por eso la carta también se llama carta universal, junto con las cartas de Judas y las cartas de Juan. La carta también se escribió desde la oficina pastoral de la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, la primera iglesia que existió después de la venida del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora el versículo 2 y 3. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago dice: alégrense cuando tengan pruebas, ténganlo por sumo gozo. ¿Por qué? Porque hay un propósito divino cuando enfrentamos las pruebas. Esas pruebas producen paciencia, pero la palabra también se traduce del griego como durabilidad o rendimiento. La palabra
Paciencia se traduce como durabilidad o rendimiento, es decir, las pruebas nos ayudan a ser personas de alto rendimiento en el espíritu. Díganme si no es importante esto para nuestro diario vivir. Por supuesto que lo es. Las pruebas son el entrenamiento, y sin ese entrenamiento no tengo la capacidad de rendir y soportar en mi diario vivir, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en una prueba? ¿Qué pasa cuando estoy en una dificultad? ¿Qué pasa cuando estoy enfermo? ¿Qué pasa cuando tengo conflictos interpersonales o cuando tengo un problema de salud o un conflicto en mi trabajo o tal vez una necesidad financiera? Dios nos dice en este versículo que nos alegremos en medio de las dificultades, que tengamos todo esto por gozo, por alegría, porque esto nos forma a la imagen de Cristo, dándonos un alto rendimiento en el espíritu delante de Satanás, el diablo. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Las pruebas, hermanos, nos sirven para ser más completos en Cristo Jesús. Las pruebas nos sirven para ser más cabales, es decir, más parecidos a Cristo. Las pruebas nos ayudan para que seamos lo más cercano al carácter de Cristo posible. Versículo 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual le da a todos abundantemente, sin reproche, y se le será dada. Esto de la paciencia o alto rendimiento se combina también con la sabiduría. En cierto sentido, las pruebas nos hacen más sabios. Y si a alguien le falta sabiduría en medio de una prueba, Santiago dice entonces que la pida al Señor, que busque en oración y que pida sabiduría al Señor, así como Dios se la dio a Salomón. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Pero hay que pedir con fe, iglesia. La fe también es entendimiento. Hemos dicho en mensajes anteriores que la fe la podemos describir de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras que describimos la fe? Bueno, en primer lugar, la fe simplemente es creer en Dios, tener nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él, esperar en Él, confiar en Él. Esa es la primera manera como describimos la fe. La fe simplemente es creer en Cristo, que es la esperanza viva. La segunda forma de describir la fe es que la fe encierra toda la cristiandad, la fe encierra todo el reino, la fe encierra el evangelio, juntos. Cuando alguien dice he venido a la fe, se refiere he venido a la cristiandad, he venido al reino. Cuando alguien dice he decidido seguir la fe, se refiere he decidido seguir a Cristo. Estas son las dos maneras de describir la fe que se enfoca solo en creer y la fe que se refiere a toda la cristiandad, a todo el reino y a todo el evangelio juntos. Por esto, es por eso que debe de ser con fe. Por eso tenemos que orar y pedir con fe. Si no, seremos arrastrados como el viento, como las olas del mar, de un lado para el otro. Si nosotros somos personas sin fe, sin confiar, sin esperar en Dios, seremos personas que son movidas de un lado para el otro. Versículo 7. No piense pues que esa persona va a recibir cosa alguna del Señor. Eso es lo que dice Santiago. El autor nos anima a pedir al Padre con entendimiento y esperanza. Cuando uno de nuestros hijos viene y nos pide algo, nosotros sabemos cuando Él en realidad quiere lo que nos está pidiendo, o a veces también ellos piden por pedir. Si yo tengo mi hijo que viene o mi hija que viene y me dice, papá, necesito algo, pero yo me doy cuenta cuando ella de verdad lo está pidiendo, cuando de verdad lo necesita. Y entonces yo le doy conforme a su necesidad. Pero hay veces que ella viene y pide solo por pedir. Viene y quiere solo porque quiere, es un capricho nomás. Entonces así funciona el Padre. El Padre sabe cuando nosotros pedimos, cuando de verdad necesitamos. El Padre sabe cuando nosotros pedimos algo porque en realidad lo deseamos. A veces pedimos solo por pedir y también así es como funciona, ¿no es cierto?, delante de Dios. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La traducción en el griego para este versículo o para el inconstante o para el doble ánimo se describe como una doble mente, una mente y un espíritu dividido entre Dios y el mundo. Atención,
la traducción derivante del griego para describir al doble ánimo se refiere a una mente dividida y un espíritu dividido entre Dios y el mundo. Se refiere también al hipócrita que dice ser fiel seguidor de Dios, pero de repente viene la tribulación, la dificultad y se muestra desaprobado. Es decir, no tiene la capacidad de sobrepasar esa dificultad. Entonces esta persona cae en hipocresía porque dice que es algo y al final no lo demuestra. Entonces este versículo se refiere al inconverso primeramente, aquel que dice que es algo y no lo es en realidad. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Jacobo o Santiago hace un llamado a reflejar, ¿no es cierto?, la dulce humildad de Jesús acá en el versículo 9. Porque habían muchos judíos que eran ricos, habían muchos judíos que tenían mucho dinero y ellos no estaban siendo humildes con aquellos judíos, ¿no es cierto?, que eran pobres. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Eso es lo que dice el versículo 10. Santiago habla también del creyente que es adinerado. El judío siempre ha sido conocido a través de la historia como una persona adinerada. Y él dice acá, si eres adinerado y crees en Dios, está bien, gloria a Dios por eso, pero sé humilde, humíllate, trata bien a los demás, trata bien a los pobres, a los necesitados. Versículo 11, que es nuestro último versículo de nuestra interpretación, dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago hace una comparación de lo rápida y corta que es la vida, comparando una flor que florece, pero unas horas después se vuelve a marchitar. Santiago hace una comparación de lo rápido y fugaz que es la vida, como esa flor que florece, pero cuando el sol se va, la flor pierde su encanto. Así es la vida, de fugaz y rápida, y el rico, si el rico pone su esperanza en sus riquezas, entonces todo aquello se marchitará. Santiago en su libro hace bastante énfasis en los creyentes ricos porque eran muy ávaros, eran groseros con los pobres. Entonces, Santiago dice, si tú no pones tu confianza en Dios, aún siendo rico, tus riquezas vendrán a ser como una flor que se marchita. Es decir, de nada sirve poner la esperanza en las riquezas. Muy bien, hemos leído nuestros 11 versículos y quiero que por favor pasemos a nuestra aplicación. Nuestra aplicación tiene que ver con alegrarse cuando estemos en pruebas, porque de eso se trata el mensaje. De hecho, de eso se trata casi todo el capítulo 1. Y el título de nuestro mensaje es que las pruebas nos hacen más sabios. Y lo interesante de esto acá es que quiero usar un versículo que está en Pedro, en Primera de Pedro, que de hecho tiene una gran similitud con el libro de Santiago. Más adelante lo vamos a explicar por qué. Estos versículos dicen, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Lo que están diciendo estos versículos es que debemos de tener gozo en medio de las pruebas, porque nosotros seremos probados como el oro. ¿Y qué tiene que ver entonces estos versículos de Pedro con los versículos en Santiago? El capítulo 1 de Santiago tiene una gran similitud con el capítulo 1 de Primera de Pedro. Y ambos hablan acerca de gozarse en medio de las pruebas. Y aquí está la comparación, porque Santiago y el apóstol Pedro, ambos eran líderes de la misma iglesia. Eso yo lo dije al inicio. La iglesia de Jerusalén tenía 3 líderes principales, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y Jacobo, el medio hermano de Jesús. Estos eran los 3 líderes de la iglesia. Y 2 de estos líderes, tanto Santiago como
Pedro escriben una carta, ¿no es cierto? Y en su primer capítulo animan a la audiencia a estar gozosos delante de las pruebas. Esta es la conexión y esta es la similitud que tienen estos dos libros. Pero déjenme explicarles cómo funciona esto de la fe, esto de ser probados. Bueno, primero, es como que Dios tenga una balanza. Es como que nosotros podamos ser pesados en esa balanza y esa balanza representan las tribulaciones para ver qué es lo que nosotros necesitamos. Déjeme explicarle. Santiago les está diciendo a los dispersados que Dios usa el cristianismo para enseñarle al creyente a estar gozoso en las tribulaciones. Son ejercicios que vienen directamente del amor de Dios. Las pruebas son usadas para darle lustre y para darle brillo a nuestra fe. En los tiempos de prueba, preocupémonos que la paciencia sea la que hable por nosotros. En los tiempos de prueba, preocupémonos que la sabiduría responda por nosotros y no nuestra insensatez. Porque cuando estamos en medio de las pruebas, si no estamos vestidos de sabiduría y si no estamos vestidos de paciencia, vamos a responder y vamos a actuar con nuestra insensatez. Entonces, en los tiempos de prueba, preocupémonos que la paciencia hable por nosotros. Que si alguien viene y me pregunta cómo estoy, que sea la paciencia la que responda por mí. Si alguien viene y me pregunta cómo estoy, que sea la sabiduría la que responda por mí, porque si yo respondo, voy a responder mal y voy a actuar mal. Dios seguirá usando circunstancias para seguir formando nuestra paciencia hasta alcanzar el nivel de madurez que Él considera que tengamos. Nuestras oraciones no deben de ser enfocadas en que la prueba sea quitada. Nuestras oraciones deben de ser enfocadas en pedir sabiduría y paciencia y gracia para actuar correctamente en tal dificultad. Porque si yo enfoco mis oraciones en pedirle a Dios que la prueba sea quitada, eso no depende de mí, eso depende de Dios. Es Dios quien nos rodea de circunstancias para que nosotros podamos crecer. Si haces esto, entonces crecerás en sabiduría. Si tú dejas que la sabiduría hable por ti, que la paciencia hable por ti en medio de la prueba, entonces crecerás por causa de las aflicciones y continuarás ferviente en tu devoción con Dios y te levantarás y te pondrás por encima de las pruebas y por encima de las oposiciones. Si permites que la sabiduría y que la paciencia sean tus maestros en la dificultad. Entonces serás más sabio y más paciente y más como Cristo. Dios te pondrá en su balanza que se llama pruebas y sabrá Él si te falta virtud, si te falta crecimiento o un fruto del Espíritu. Dependiendo así, Él te moldeará y usará las pruebas para formarte. Por ejemplo, el Señor puede decir, yo creo que Salvador necesita crecer en amor. Entonces, Él va a rodearme de circunstancias, ¿no es cierto?, para que yo pueda crecer en el amor. A lo mejor el Señor va a ver mi corazón y va a decir, Salvador necesita crecer en gracia. Entonces Él va a rodearme de situaciones para que yo pueda crecer en gracia. Entonces lo que el Señor hace es ponernos en su balanza de pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en virtud, para que nosotros podamos crecer en sabiduría, podamos crecer en santificación, podamos crecer en conocimiento acerca de Dios o podamos crecer para ser más como el Hijo de Dios. Dios nos pone en la balanza y nos rodea de circunstancias para que podamos crecer, para que nuestra fe sea aprobada, para que nuestra fe crezca y sea más hermosa que el oro. Por eso, hermano, por eso usted debe de gozarse en medio de las pruebas. Y cuando usted se goce en medio de las pruebas, esto lo harán crecer en sabiduría y lo harán crecer más al carácter de Cristo. Este es el mecanismo de Dios, esta es su manera, esta es su forma de trabajar. En su señorío Él así obra. Son sus misterios para sus hijos, para la iglesia, pero todo es por amor. Entonces, esta es la aplicación de nuestro mensaje basado en los primeros 11 versículos que nos habla aquí el libro de Santiago. Lo que nos está diciendo estos versículos es que debemos de gozarnos
en medio de las pruebas, porque Dios usa las pruebas para formar nuestro carácter. Dios usa las pruebas para hacernos crecer en virtud, en santidad, en humildad o en cualquier cosa que Él considere que sea necesario para que yo pueda crecer, para de esa forma yo poder ser más como el Hijo de Cristo. Si yo no tengo gozo, si yo no tengo alegría y contentamiento en medio de las pruebas, entonces estoy siendo un reprobado delante de Dios. Yo tengo que mostrar que es la sabiduría y que es la paciencia los que hablan por mí, los que me ministran, los que son mis maestros, de la mano con el Espíritu Santo en el medio de la prueba, para que cuando esa prueba pase, yo sea aprobado y mi fe sea más pulida y más brillante que el oro mismo. Y todo el Señor lo usa para hacernos crecer y hacernos más como el Hijo de Dios. Hermanos, de esto se trata. Y esto se resume como nuestra fe puesta en práctica. Esto se resume que nuestra fe tiene que ser puesta en práctica. Nuestra fe tiene que ser llevada a la acción. ¿Cómo? Dios llevándote y poniéndote en su balanza divina para que tú seas pesado y Él mire cuánto tú necesitas. Y lo que tú necesitas, Él lo pondrá, lo añadirá, lo proveerá para tu vida, pero usando las pruebas. Es así como funciona la providencia de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, la conclusión final de este mensaje es: gócense en medio de las pruebas para que su fe pueda ser probada y de esa manera pueda ser también puesta en práctica delante de Dios y puedan resistir al día malo. Eso es lo que nos aconseja el libro de Santiago aquí en estos primeros 11 versículos. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie La fe sin acciones no funciona. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.